¿Qué onda, mis queridos amigos de Talento Limitado? Yo soy Adrián González. Bienvenidos otra vez a un video un poquito más diferente, la verdad. Em, Apenas estamos empezando. Bueno, ya llevamos un ratito ahí con el cubo, el Vintage Cube, que es casi casi el cubo más potente que existe en Magic. Y que ahora ya está, digamos, trasladado a MTG Arena. Entonces, pues por ahí me han preguntado varias personas que cuál es la manera de empezar a aprender a lo mejor el cubo. Tampoco me considero así un mega experto, pero me gustaría como que pasarles algunos básicos del cubo. Y pues que de esa manera podamos ser muchos más las personas que podamos disfrutar de este formato que la verdad es bien interesante y súper divertido. Creo que es de los formatos más divertidos que tiene Magic. Yo me acuerdo que antes solamente lo ponían en ciertas épocas del año, cerca de Navidad, me acuerdo, y ahí por las vacaciones. Y siempre es padrísimo poder jugar un cubo. Para los que no sepan qué es un cubo, primero que nada la introducción. ¿Qué es un cubo, no? El cubo es una colección de cartas en las que van a estar entre ellas las más potentes que existen en Magic, ¿no? Entonces es igual un tipo de draft en el que tenemos paquetes de 15 cartas, igual misma mecánica que en un draft, nada más que en estos 15 cartas que van a venir en tu paquete, pues van a venir las cartas más potentes de Magic, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán que se pueden hacer bastantes cosas bastante degeneradas, ¿no? Así, estrategias pues muy poderosas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es el cubo. Hay diferentes tipos de cubos también, o sea, no solamente existe el Vintage Cube, en este caso que es el Power Cube en arena, sino que también existen otros como em, puede existir el Modern Cube, existe también el Arena Cube, que es también un poquito más de sinergia. Pero el video de hoy específicamente es pues como para pasarles un poquito de información introductoria a que puedan empezar a jugar este formato. Entonces, lo primero que me puse a pensar es cómo le puedes transmitir a las personas ese gusto por este formato. Y lo primero que se me ocurrió fue pues enseñarles un poquito de las mecánicas y de los decks que se pueden armar, de las estrategias que se pueden tener. Y todo esto, esta lista que tengo aquí en la pantalla, todo está basado en conocimiento que comparte Luis Scott Vargas, que la verdad es, pues yo creo que la autoridad en el caso de draftear el cubo. Obviamente pues con muchos otros jugadores, pero LSB es como la persona que más se dedica como a compartir el amor por el cubo. Y a lo mejor a los que no hablamos inglés o a los que no tenemos acceso a estas fuentes, a lo mejor gente que no lo conocía y así, em, pues que puedan saber que de ahí se tomó esta información. Y pues esta es mi manera como de querer, pues a la gente que a lo mejor no conoce esta información, pues darla a conocer y que todos podamos tener una experiencia muy buena a la hora de jugar cubo, ¿no? Y pues básicamente eso es la introducción. Ya este formato ahora que ya está en Magic Arena, pues ya va a ser mucho más accesible para la gente. A lo mejor mucha gente no le gustaba jugar en Magic Online. O también existen grupos en los que se llegan a juntar personas a jugar cubo. Y de repente yo me pregunto así, pues ¿por qué no se junta la gente para poder jugar cubo? Y a lo mejor pienso que es porque a la gente le da un poquito de miedo draftearlo, porque sí, pues cuando no conoces las cartas, pues obviamente, pues sí, ir cada semana a que te hagan combo de turno 2, pues la verdad sí siento que puede ser un poco desesperante, ¿no? Entonces, en este video me voy a dedicar un poquito a explicar muy brevemente y muy básicamente por qué son tan buenas las mejores 50 cartas del cubo. En este caso solamente puse las que son pertenecientes al Power Cube, al que está en arena.
Y dejé fuera los que solamente están disponibles en Magic Online o ya en cubos de papel, ¿no? Ya en cubos de cartón real. Entonces, pues, sin más por el momento, vámonos con la primera carta que, pues, yo creo que muchos conocemos en la historia de Magic, que creo que por ahí es la carta más cara de todo Magic, Black Lotus. ¿Qué hace Black Lotus? Cuesta 0 manás, es un artefacto que lo giras, lo sacrificas y agregas 3 manás de cualquier color a tu reserva de mana, ¿no? Esta carta es muy importante y es como, digamos que lo más importante es que te da muchísima aceleración. El juego de Magic básicamente se trata de recursos y de ver dónde podemos sacar ese maná, que es el recurso que se necesita para castear nuestros hechizos. Y si nosotros tenemos una carta que cuesta 0 y que me agrega 3 manás, eso quiere decir que yo en turno uno voy a tener 4 manás como tal. Em, Esto es la potencia de Black Lotus, ¿no? Que te va a acelerar muchísimo y tú vas a poder jugar una carta de 4 manás en turno uno. Entonces, no me dejarán mentir que a lo mejor si mi oponente baja un Ursa de turno uno o una carta como, no sé, por ejemplo, Minsc, que por ejemplo ahorita por aquí lo tenemos también en las cartas más potentes del cubo, pues va a ser bastante difícil que nosotros nos podamos recomponer contra eso, ¿no? Entonces por eso es tan importante Black Lotus y es la carta a lo mejor más importante o más potente que existe en el cubo. Entonces esta sí, todas las que están en esta fila, yo diría que son así como eh, anotarlo como un debo tomarla, ¿no? O sea, eso es un debo tomarla sí o sí, no importa qué colores esté jugando, no importa qué cosas esté drafteando, siempre van a ser muy buenos. Em, Otra cosa importante es que obviamente tenemos que tomar en contexto todas las cartas que hemos tomado. A lo mejor si voy a agarrar el Black Lotus, si yo abro el Black Lotus en mi tercer pack, necesito preguntarme qué tanto va a ser bueno en mi deck. Y la respuesta es Black Lotus siempre va a ser bueno en tu deck. O sea, creo que no hay una manera en la que de plano digas esta carta es peor que una tierra. Entonces esta carta siempre conviene tenerla en tu baraja, por lo tanto es una prioridad. Además de que si con Black Lotus tenemos la posibilidad en nuestra baraja de poder regresarlo del cementerio, se vuelve pues una ventaja muy grande de maná y es una aceleración muy grande, ¿no? ¿Cómo podemos, cuáles maneras se les ocurren de regresar Black Lotus del cementerio? Por ahí tenemos Lurrus, por ahí tenemos a lo mejor hasta Regrowth, es una carta que cuesta uno genérico y uno verde que regresa del cementerio algo a la mano. También hay otros combos en el Arena Cube. Creo que por ahí no están algunos de los combos más potentes de Black Lotus. Pero podemos regresarla con Underworld Bridge. Que por ahí es una carta de combo. Que si no la conocen, pues a lo mejor más adelante podemos explicar los combos que existen con Black Lotus. Pero los primeros que se me vienen ocurriendo, pues ahorita es a lo mejor regresarlo con Lurrus. O regresarlo con el Angelito 3-4. Que regresa cosas del cementerio una vez por turno. Y pues bueno, eso ya sería la manera de romper Black Lotus, ¿no? Ahora vámonos con la que sigue, que es Time Walk. También otra de las cartas pues más potentes. Igual muy grande prioridad de tomarla. Time Walk, tomas otro turno después de este. Em, no, creo que no es difícil de explicar que tener un turno extra te da una fase de combate extra, te da una fase de enderezar extra que te va a generar maná o te va a generar una ventaja de maná contra tu oponente que no está teniendo ese turno extra de la cantidad de tierras que tú estés enderezando, ¿no? Entonces, pues muy potente y muchísimo más con Planeswalkers y con maneras de poderlo regresar del cementerio. Ahora,
¿Qué maneras podemos de tener para regresar al cementerio Time Walk? Podemos tener ahí a Tamillo, la Planeswalker que es verde-azul, que puede regresar del cementerio a la mano. También tenemos Snapcaster. También tenemos por ahí Lutri, que a lo mejor lo pudiéramos jugar y también copiar el Time Walk para tener no uno, sino dos turnos extra. Y esto pues empieza a generar una ventaja pues grandísima, ¿no? Y ya estamos empezando a pensar pues que ya no podemos perder, ¿no? Entonces, Time Walk con cartas que le puedas... Más bien, Time Walk de por sí es buenísimo. Y con cartas que puedan hacer que se repita varias veces este efecto, pues es la manera de romper Time Walk. Ahora, la tercera carta que tengo por aquí es Ancestral Recall, que también es considerado dentro del Power 9, que son las cartas más poderosas de Magic, las 9 cartas más poderosas de Magic. Ancestral Recall, un mana azul instantáneo que un jugador roba 3 cartas. Entonces, pues, ¿qué me va a dar esto? Una gigante ventaja de cartas contra mi oponente. Y por solo un maná, ¿no? Entonces eso rompe durísimo la cantidad de recursos que tiene cada jugador. Y otra que también podemos romper con maneras de copiar el spell, como por ejemplo Snapcaster, Lutri, etcétera. Pero de por sí es una carta que solamente ver jugar a tu oponente un ancestral te va a bajar te va a bajar la azúcar y te va a subir la bilirrubina, ¿no? Em, y bueno, esta también es totalmente prioridad. Todas las que están en esta columna yo creo que serían totalmente prioridad. Y pues por eso es tan importante como poder jugar azul a lo mejor en algunas versiones del cubo, ¿no? Ahora me voy con la que sigue, que es Mana Crypt. Cero manás es un artefacto que al principio de tu upkeep tiras una moneda. Si lo pierdes, si pierdes el volado, te hace 3 daños. Pero es un artefacto que lo giras y te da 2 manas incoloros. Em, También es importante a lo mejor pensar que con Mana Crypt a lo mejor no queremos un deck que se vaya a ir a turnos largos, ¿no? O sea, que vaya a durar mucho en ganar. Porque pues tenemos la probabilidad de morirnos contra esos 3 daños que a lo mejor nos está haciendo cada 50% de los turnos que tomemos, ¿no? Entonces, pero 2 manás, si por ejemplo Sol Ring, para los jugadores que son así como comanderos, si Sol Ring es buenísima y cuesta un maná y te da 2, ahora Mana Crypt que cuesta 0, pues sí tiene un downside, pero te va a dar bastante maná a lo largo del juego. Además hay maneras de romperlo. Por ejemplo, por acá más adelante en la lista tenemos a Tinker, por ejemplo. Entonces a lo mejor yo pudiera jugar de turno uno Isla, Mana Crypt, tapear la isla y la Mana Crypt para generar 3 manás. Y sacrificar esa Mana Crypt por ahí por el artefacto más caro que tenga o el más potente que tenga en mi baraja, ¿no? Entonces, pues de esa manera es en la que se empiezan a generar combos de muy alta potencia. Entonces, pues se imaginarán qué tan bueno es Mana Crypt. Ahora Sol Ring, pues también no les tengo que decir que Sol Ring de turno uno pues es muy grande la aceleración que está generando. Porque a lo mejor en turno 2 ya puedes jugar una carta de 4 manás. O hasta en turno uno poder jugar Tierra, Sol Ring y un artefacto de 2 manás. Eso hace que te estás acelerando mucho y que tu oponente, si no va más o menos a la misma velocidad, se va a ir quedando atrás y pues tú puedes ganar con esa ventaja que generaste. Y ahora, en los siguientes que tengo por acá son los mocks, que son cartas de 0 manas que te dan un maná, pues dependiendo de qué tipo de mock sea, ¿no? El zafiro te da azul, el jet te da negro, la perla te da blanco, el rubí te da rojo y la esmeralda te da verde. Aquí algo importante y a lo mejor que no es como tan intuitivo es que para jugar el MOX no necesitas que
ese maná de color sea el color de tu baraja, ¿no? O sea, digamos que si yo tengo una baraja mono azul o azul roja y abro en uno de mis packs el Mox Emerald que me da maná verde, a lo mejor yo pudiera pensar, pues es que yo no necesito maná verde en mi baraja, ¿no? O sea, voy a jugar hechizos azules y rojos y para qué me sirve el maná verde. Pero lo que tenemos que pensar aquí es que es un, una tierra extra. Es una manera de rampearte que cuesta cero manas. Entonces, igual para la gente que conoce, por ejemplo, efectos como Ramp and Growth, que cuesta 2 manas y va por una tierra. Este cuesta cero manas. Es un Ramp and Growth de cero manas. Aunque no vayas a utilizar el maná de ese color. Considerémoslo como si fuera un cero manás, un maná extra por em, por el resto del juego. Además de que me va a dar aceleración y que yo en turno uno voy a poder jugar tierra, mox y una carta de 2 manás. Entonces eso me va a dar una ventaja de aceleración. Por eso son tan importantes los mox. Básicamente en ese sentido, ahí esos son las cartas de mayor prioridad. Y después, pues ya continuamos con la segunda fila, que también son cartas, pues bastante potentes, ¿no? Por ahí ahorita voy a continuar. Bueno, entonces continuamos con las cartas que vienen en esta segunda columna, que digo, son menos potentes que estas, pero aún así siguen siendo de las más potentes del cubo. Entre ellas está Mox Diamond, otra de los Moxes que también dice que si este artefacto fuera a entrar, tú puedes descartar una carta. Si lo haces, perdón, una carta de tierra. Si lo haces, pones el artefacto en el campo. Si no, lo pones en el cementerio, ¿no? Y te da un maná de cualquier color. Entonces, básicamente es un Mox con el que tienes que descartar una carta. Una tierra en este caso. Y te va a asfixiar, o bueno, te va a generar maná de todos los colores. Entonces, porque está un poquito menos potente que los otros Mox, pues creo que solamente por el simple hecho de que tienes que descartar una carta, ¿no? Ahora imagínate que lo robas en turno 10, a lo mejor ya no tienes una tierra en mano, entonces ahí es donde ya no funciona el Mox Diamond. Pero si lo tienes en tu mano inicial, lo juegas descartando una tierra y te genera esa aceleración que estás buscando. Entonces, pues también es otra de las cartas bastante potentes que de hecho también se pues como se traslapan con otros combos, ¿no? Y ahora sigo con Tolarian Academy, que es una tierra legendaria que te da maná azul por cada artefacto de controles, haciendo, ahora sí que girándola, ¿no? Em, a lo mejor ahí nos tenemos que preguntar así de que, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que en mi deck la Tolarian Academy me genere la más cantidad de perdón, de maná que se pueda, ¿no? Y pues es teniendo muchos artefactos en tu deck, entonces básicamente vas a jugar artefactos. Y también hay maneras de generar mucho más maná con la Tolarian Academy, por ejemplo con una carta que se llama Candelabro de Taunus, que dice paga X y gíralo y endereza X tierras. Entonces, de esa manera la rompemos como tal esa sinergia y hacemos que por un maná se enderece esta tierra que básicamente me está generando 5 o 6 manás y eso me va a dar una ventaja de maná muy grande para con mi oponente, ¿no? Esta es una de las cartas más divertidas bueno, que me gustan bastante. De hecho, siento que son así como de mis favoritas. Porque te hace que generes turnos muy poderosos. Entonces, esta pues también drafteenla. Y drafteen artefactos junto con Atolarian. Pues para generar muchísimo maná y después
También hay que pensar en qué vamos a poner todo ese maná, ¿no? Por ejemplo, por ahí tenemos una carta que se llama Retrofitter Foundry, que cuesta un maná y te puede ayudar poniendo servos, poniendo tópteros, poniendo artefactos grandes. Y que necesita maná para alimentarse, ¿no? Entonces necesitas una manera de poder poner ese maná que estás generando con la academia en algo que te empiece a generar recursos. Siguiendo por aquí, Force of Will. em, es otra de las cartas pues también muy importantes porque este es un counter que básicamente es gratuito. Lo voy a leer. Force of Will 3 y 2 azules es un instantáneo que puedes pagar una vida y exiliar una carta azul de tu mano en lugar de pagar su coste de mana y básicamente dice counter a un hechizo. Ahora, ¿por qué es importante Force of Will? Porque tu oponente está generando turnos muy pesados, muy degenerados, con a lo mejor turno 1 Black Lotus y bajar un 4-drop. Si tú tienes un Force of Will en la mano, tienes la posibilidad de no necesitar tener maná en campo para poder hacerle counter a un hechizo. Aquí tenemos que ser bien cuidadosos con esta carta porque pues, nos está generando una desventaja de cartas. Sin embargo, cuando lo que está haciendo mi oponente va a hacer que yo pierda el juego, esta es una manera en la que vale la pena descartar una carta para evitar que mi oponente gane, ¿no? Entonces, Force of Will, otra de las más potentes en el cubo. Y ahora me sigo con esta que se llama Flash. Creo que este no es el arte que está en Magic Arena. Pero es otra de estas cartas que son muy de combo, ¿no? Flash dice un genérico, un azul, por un instantáneo que dice, puedes poner una criatura de tu mano en el campo. Si lo haces, la sacrificas a menos de que pague su coste de mana reducido por 2. Inicialmente a lo mejor no tenemos como que idea de con qué lo podemos utilizar el flash, pero hay muchas criaturas que cuando llegan hacen algo, un enters the battlefield effect, un efecto de cuando entra y efectos de cuando se va. Entonces Flash lo que va a hacer es, va a poner la criatura en campo y después la va a sacrificar. Tenemos que buscar entonces cartas que vayan a generar un value o valor en- por entrar y por irse. En este caso la que más, a lo mejor la más conocida o el combo más conocido es con la World Spine Worm, que es una mega criatura, creo que es 20-20. La verdad no me acuerdo cuáles son los stats, pero cuando se va del juego pone 3 tokens 5/5 con trample, creo, en el juego. Entonces podemos jugar Flash, flashear esa Worm y se va a sacrificar porque no vamos a pagar el coste que creo que cuesta 11 manás, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero lo que va a pasar es que cuando muera se van a poner esas 3 tokens 5/5. Otras cartas que a lo mejor podemos flashear. Por ahí está otro que se llama Thorsten, que cuando llega ves las primeras cartas de tu deck, te quedas con tierras y criaturas entre ellas. Y cuando muere pones 7 1/1. Entonces, Flash con Thorsten generas 7 1/1 y robas entre 3 o 4 cartas. Entonces es una carta que podemos considerar de combo, pero que en el turno 2 o en el turno 1 con un Mox, pues va a generar muchos recursos y una aceleración muy grande. Ahora me sigo con Mana Vault. Es un artefacto que no se endereza en tu fase de enderezar, pero al principio de tu upkeep, si lo tienes, bueno, al principio de tu upkeep puedes pagar 4, si lo haces puedes enderezarla, y al principio de tu draw phase, si este artefacto está tapeado, te hace un daño a ti mismo, pero al girarla te da 3 manas. Entonces es básicamente un ritual, ¿no? Un mana por poner
por poner este artefacto en el campo. Por poner este artefacto en el campo. Y ya me está generando 3 manás más adelante. O a lo mejor hasta en el mismo turno, ¿no? Igualmente es como lo que estamos viendo de esa aceleración que se está generando en los primeros turnos. Y que lo podemos explotar. Ahora, la siguiente carta es Totsis. Esta carta, por si no la conocen, es uno negro. Sorcery, un jugador revela su mano. Tú eliges una que no sea tierra de su mano y la descartas y pierde 2 vidas. Bueno, tú pierdes 2 vidas. Em, Como pueden ver hasta ahora, este formato es un formato muy de muchos combos, ¿no? Entonces, pues esta carta te va a hacer poder romper esos combos de turno uno y pues ver toda la información de la mano de tu oponente solamente por un maná y 2 vidas. Entonces, esa interacción que se genera ahí es muy importante en cubo. Poder interactuar con lo que está haciendo tu oponente, con el plan de tu oponente, porque muchas veces pues si son planes pues bastante pues potentes. Otra carta muy buena, Psychic Frog, uno azul, uno negro, por una criatura 1-2, que cuando hace daño de combate a jugador o planeswalker, robas carta. También puedes descartar una carta, ponerle un contador a esta criatura y exiliar 3 cartas de tu cementerio. Y esta criatura gana volar hasta el final del turno. Esta carta de por sí es muy buena. Y en la estrategia de Reanimator, de reanimar cosas del cementerio del juego, es también muy buena porque es una manera de descartar cartas que no cuesta mana. Entonces, eh, pues es una excelente amenaza y muy barata. Que además no es muy susceptible a removal a menos que sea solamente con removal ese que dice Destroy Target Creature. Y además también tiene, pues es negra, ¿no? Entonces a lo mejor cartas como Snuff Out no lo va a poder destruir. Entonces, pues también es otra de las que tenemos que tener ahí en cuenta para prioridad y empezar con excelentes cartas en nuestro deck. La siguiente carta, Broadside Bombardiers, cuesta 2 y 1 rojo por una criatura que tiene menas y prisa 2-2. Y dice que sacrificas otra criatura o artefacto. Esta criatura hace daño igual a 2 más el valor de maná del permanente sacrificado a cualquier objetivo. Eh, Ahora, esta carta sí necesita un poquito más de sinergia. Que tengamos cosas en campo que podamos sacrificar para hacer bastante daño. Por ejemplo, si sacrificamos a lo mejor un Mana Vault, ya lo usamos y después la sacrificamos, le vamos a hacer 3 daños a cualquier objetivo. Puede ser jugador, a criaturas, etcétera. Además, si tienes, por ejemplo, cartas como Season Pyromancer, que cuestan 3, pero ya te puso 2 tokens, pues con ese vas a sacrificarlo, hacerle 5 daños a tu oponente o a alguna criatura. Y y vas a seguir teniendo tu monito, ¿no? Entonces, la verdad, esta carta se ve como que no es muy poderosa, pero la verdad es que ya cuando juegas con ella, te das cuenta de que es muy buena. Ahora sigo con Swords to Plowshares. Eh, Creo que es como el mejor removal que existe en Magic. Un mana blanco instantáneo. Exilias una criatura y su oponente, perdón, y su controlador gana vida igual a su poder. Entonces, a lo mejor mi oponente jugó turno 1 Mox o Black Lotus, por ejemplo, tierra y puso un 4-drop en campo. Puso un Pyro, güey, vamos a decir. Yo también de turno 1 juego Planicie y a lo mejor no tengo esa aceleración, pero puedo destruirla y me va a generar esa o a rebalancear ese maná que mi oponente pues ganó
esa aceleración que ganó con el Black Lotus. Entonces sí es muy importante tener cierta interacción en este formato porque hay criaturas que rompen el juego y que si no las destruyes, pues te van a generar demasiada ventaja. Y ahora Library of Alexandria, que también es otra de las cartas que se considera Power 9. A lo mejor esta es un poquito no tan potente como las otras, pero sigue siendo muy potente. Es una tierra que te da maná incoloro, pero que también la giras y te hace robar una carta solamente si tienes 7 cartas en mano. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos romper o cómo podemos hacer que la librería se haga pues una carta muy grande o muy potente eh, con interacción? O sea, cartas que respondan uno a uno a mi oponente. Y yo poder seguir teniendo 7 cartas en mano para seguir robando con la librería. Ya cuando llegue un punto en el que ya no voy a tener 7 cartas, a lo mejor esta carta ya pierde valor. Pero si la juegas en turno uno pues te puede llegar a... Muchas veces te dé el juego. Entonces, otra de las cartas que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, sigo con Dismember, que es una carta que cuesta un genérico y 2 negros firexianos. Que para los que no sepan qué es firexiano, es que este lo puedes pagar con mana negro o con 2 vidas, cada uno de ellos. Entonces este te puede costar 1 y 4 vidas. Y dice, la criatura objetivo tiene -5/-5 hasta el final del turno. Otro de las interacciones que son muy baratas, que las puedes jugar por un mana y que te van a ayudar a responder a las criaturas que hayan sido aceleradas de parte de tu oponente. Entonces te ayuda a balancear nuevamente, pagando vida, pero balancear nuevamente la cantidad de mana que se está generando en el juego. Eh, y pues otra de las cartas que también, aunque es negra, no necesariamente tienes que jugar negro en tu deck para poderla jugar, porque la puedes pagar por solamente un genérico y 4 vidas. Entonces es bastante buena. Ahora me sigo con Demonic Tutor. Esta carta cuesta 1 y 1 negro. Es una sorcery que te dice busca en tu librería una carta, pones esa carta en tu mano y después barajeas. Esta carta solamente va a ser, digamos que el poder de Demonic Tutor va a depender mucho del poder de tu deck en general. A lo mejor si tu deck es si tu baraja es una baraja de combo, en la que ya tienes una pieza del combo en la mano y robas Demonic Tutor, vas a buscar tu otra pieza del combo. Entonces eso sí te hace como que tener mayor consistencia en las veces que vas a robar el combo que estás jugando, por ejemplo. Digamos, si estás jugando Flash con Warspine Worm y robaste Flash en la mano, ahora tienes Demonic Tutor, puedes ir por la Worm y ahora sí jugar tu Flash para ganar el juego. Pero tienes que ir a buscar una carta que sea muy buena, pues para que valga la pena jugarla, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Otra carta que a lo mejor sí o sí tenemos que tomarla es Reanimate, que cuesta un mana negro. Es un conjuro que pone una criatura de cualquier cementerio en el campo bajo tu control y pierdes vida igual a su valor de mana. Esta carta no necesariamente tienes que estar jugando Reanimator para quererla jugar. No necesariamente quieres a lo mejor reanimar un, una Traxa o un Griselbrand, sino puedes llegar a lo mejor a querer reanimar un Psychic Frog o un Bombardiers, por ejemplo, que son criaturas muy buenas, pero pues solamente te están costando un maná, ¿no? Un maná y un poquito de vida. Entonces esta carta Reanimate siempre es muy buena y pues que a lo mejor querríamos siempre tenerla en nuestro mazo, ¿no? Entonces, otra de las que tenemos que tener por ahí. Vampiric Tutor, creo que por ahí LSB menciona que en general estos son como para este lugar es como para todos los tutores, porque pues si vas a jugar combo, siempre vas a querer como que ir a buscar una carta
que termine ganando el juego, ¿no? Entonces, un maná instantáneo, vas por una carta, la pones en el tope. Esta es como que, digamos, la restricción de los tutores que normalmente los pones en el tope. Y, bueno, en este caso el Vampiric te hace perder 2 vidas, pero hay otros tutores que no te hacen perder vida, siguen poniéndolo en el tope. Entonces, pues igual, eh, si quieres llegar a hacer esas combos de 2 cartas, los tutores te ayudan mucho a subir la consistencia de tu deck. Ahora me sigo con Balance, que cuesta uno genérico y uno blanco. Es un conjuro que dice: cada jugador elige un número de tierras que él controle, igual al número de tierras controlado por el jugador que controla menos tierra, ¿no? Y después sacrifica el resto. Y luego también se vuelve a hacer este mismo proceso para cartas en mano y para criaturas en el campo. Aquí con Balance tenemos que, digamos, pensar en qué es lo que no menciona la carta. ¿Qué es lo que no menciona? ¿Cuáles son los tipos que la carta no menciona para generar balance, digamos? Sacrifican, los dos jugadores van a sacrificar tierras, van a descartar cartas en mano y van a sacrificar criaturas. Pero lo que no menciona es artefactos y planeswalkers. Entonces, si tú a lo mejor en turno 1 pusiste Lotus, pusiste Mox, pusiste tierra y a lo mejor un otro artefacto que te da maná y después juegas Balance, ya tú vas a tener una carta en mano y tu oponente pues tiene 7, ¿no? Porque no ha jugado nada. Él va a tener que descartar 6 y tú vas a generar una ventaja porque tú rompiste la simetría de esta carta con artefactos y con planeswalkers. Entonces, esta, esta carta, pues para que por ahí la tengan en mente, para ver cómo se puede romper la simetría. También, pues puede funcionar nada más como un sweeper, como una ira de Dios. Si no, si nosotros no jugamos criaturas, ¿no? Entonces, pues por ahí eh, la creatividad es el cielo, es el tope. Vamos con la que sigue, Mana Drain. Este cuesta azul azul por un instantáneo que dice counter o un spell, pero al principio de tu siguiente main phase te va a dar esa cantidad de mana incoloro igual al valor del spell que countereaste. Entonces, a los jugadores que de plano odian a los jugadores azules por los counters, pues este es el counter más roto, yo creo. No sé, tu oponente juega un Ursa, tú juegas Mana Drain, entonces le vas a quitar su Ursa y el siguiente turno tú vas a tener 4 manás ahí que puedes utilizar pues para hacer lo peor que puedas, ¿no? O lo mejor que puedas. Entonces pues creo que ya así viéndolo con ese caso de estudio, podemos ver por qué Mana Drain es una de las mejores cartas y de hecho solamente después de Force of Will es el segundo mejor counter que existe en el cubo. Y ahora sigo con Memory Lapse. Esta es una carta que es un counter, pero en lugar de que se vaya ese hechizo al cementerio, se va a ir al tope de la librería. Lo que tiene Memory Lapse es que está barato y no necesitas tener azul azul para tenerlo, a lo mejor para poderlo jugar. Y también te ayuda pues a poder tener esa interacción mucho más pronto en el juego y de una manera em, no tan restrictiva con tu mana. Entonces, pues también otra carta importante. Y ahora tenemos a Minskenbu Timeless Heroes. Este es un Planeswalker, 2 manás genéricos, uno rojo, uno verde, que cuando entra y al principio de cada upkeep puedes crear un Boo, que es un hámster 1/1 rojo legendario, token obviamente, con trample y haste. Tiene +1, le puedes poner 3 conquistadores hasta una criatura con trample o con haste. Puedes quitarle 2
para sacrificar una criatura. Si lo haces, este Planeswalker le hace X daños a cualquier objetivo donde X es la criatura perdón, el poder de esa criatura. Y si la criatura sacrificada era un hámster, robas X cartas. Entonces, llega con 3 de lealtad y la verdad es una carta buenísima, increíble. Pone un monito que lo puedes transformar en un 4/4 que puede atacar en ese momento. Tiene trample y haste. Además puedes seguirlo creciendo. Si te lo matan al siguiente turno regresa en tu upkeep. Y también tiene esta habilidad como tipo fling, que también si sacrificas el boo o el monito, el hámster, te hace robar mucho, ¿no? Entonces, pues es uno de los Planeswalkers más rotos. De hecho, creo que en esta lista es el único Planeswalker que aparece. Y pues sí, una excelente carta que les recomiendo que jueguen mucho. eh, Sobre todo si la pueden jugar antes del turno 4, ¿no? O sea, con aceleración. Ahora seguimos con estas otras que ya digamos que bajamos un nivel más de poder. Por aquí tenemos Tinker, que cuesta 2 genéricos, 1 azul. Es un conjuro que como coste adicional sacrificas un artefacto. Y buscas en tu librería una carta de artefacto y la pones en el juego y después barajeas. Entonces a lo mejor, como les mencionaba hace rato, ¿no? Jugué por ahí Mana Crypt y una isla. Los tapé y jugué Tinker sacrificando mi Mana Crypt. Y entonces voy a poder ir por mi artefacto más caro, ¿no? Digamos que voy por... eh, no me acuerdo si en el Power Cube está Blightsteel Colossus, pero por ejemplo estoy seguro de que está Bolas de Citadel, ¿no? O voy a ir por Sundering Titan. Eh, entonces pues es una carta que también está muy rota y que también eh, es es un excelente first pick. Ahora seguimos con Floodstrand y aquí también LSB menciona que son en general todas las fetchlands. Eh, es muy importante tener mm, un excelente mana, un excelente fix de mana para poder jugar en el cubo. Entre menos tierras no básicas tengas, es mejor. De hecho, si no tienes al menos unas 7 8 te va a costar trabajo poder jugar tus spells y eso te va a dar una desventaja contra tu oponente. Entonces, las fetchlands, además de bueno, te dan una excelente mana, una excelente base de mana. Y además de eso, te dan la posibilidad de poder eh, barajar nuevamente tu deck. Y eso a veces es importante, por ejemplo, cuando juegas Brainstorm. Brainstorm, ves las primeras tres, bueno, robas tres y después regresas dos, ¿no? Si no tienes una manera de barajear tu deck, pues solamente viste tres cartas y regresaste dos a tu mazo. Pero si tienes una manera de barajar, vas a robar tres y vas a dejar las dos que menos quieras en tu deck. Después vas a tronar la fetchland y vas a poder barajar. Y entonces ya no vas a volver a ver esas cartas que no querías en ese momento. Casi casi se transforma en Brainstorm, termina siendo como un robar dos y medio. Em, entonces, pues también es otra de las cosas que son importantes. También hay cartas que tienen landfall, por ejemplo, Bristy Bill, Lotus Cobra, em, Titania, que también necesita cartas de tierra en el cementerio, Renan Six. Entonces van a ser más potente tu deck. Y por eso es muy importante tener fetchlands en tu deck y tenerlas como prioridad. Ahora me sigo con Atraxa, que pues es una excelente manera o es un excelente em, objetivo para los efectos de reanimación como Reanimate, etcétera, Animate Death,
Que por aquí creo que también está. Ah, no, creo que no lo puse. Pero también, aquí está, Animated. Entonces, pues, ¿qué va a pasar cuando tengamos a Traxa también? Vamos a querer mandarla al cementerio y reanimarla, ¿no? Básicamente jugarla de la mano, a lo mejor no tanto, pero reanimarla es muy bueno. Entonces, otra de las cartas importantes que queremos también poder jugar. También otra carta que con la que la podemos combinar es con Sneak Attack, que cuesta 3 manas genéricos, uno rojo. Es un encantamiento que dice, pagas uno rojo y pones una criatura en juego y tiene haste hasta el final del turno, la sacrificas. Entonces si ponemos a Traxa tenemos el golpe de los 7 daños con lifelink y además el draw de todas las cartas del efecto. Ahora me sigo con Tamillo, una amenaza que está bastante barata, uno azul. También vuela, es una 0-3 y siempre que ataca investigas, o sea, pones un token de pista. Y cuando robas tu tercera carta en un turno, la exilias y la regresas transformada como este Planeswalker Season Scholar. Que pues tiene varias habilidades que se parece mucho a la Tamillo grande, ¿no? Entonces, pues es una manera muy fácil de generar artefactos, de robar cartas y pues en general de tener una excelente amenaza que pues tu oponente tiene que responder sí o sí. Ahora, Spell Pierce, otra manera fácil de interactuar con los combos de tu oponente por un solo mana azul y counter a un hechizo de no criatura que a menos de que su oponente, perdón, a menos de que su controlador pague 2. Bien importante que tengamos esa interacción barata en nuestro deck para, como podemos ver, nosotros podemos tener así combos muy chonchos, pero no, nuestro oponente también los va a tener. Entonces también tenemos que tener ese balance entre interacción y pues combo, ¿no? Ahora nos seguimos con Snuff Out, otro de los removals que son baratos. En este caso este es gratis. Si controlas un pantano puedes pagar 4 vidas en lugar de pagar su coste de mana. Y destruir una criatura que no sea negra no puede ser regenerada. Otra de esas cartas que están como válvula de seguridad para cuando mi oponente está a lo mejor generando una aceleración muy rápida y yo lo puedo frenar de esta manera. Ahora después seguimos con Pyrogoyf, que es 3 genéricos, uno rojo, por una criatura que tiene de fuerza estrellita y de defensa 1 más estrellita. Su poder es igual al número de cartas, de tipos de cartas en todos los cementerios y su defensa es igual a ese número más 1. Y cuando llega o otro Lurgoyf llega al campo, esa criatura le hace daño igual a su poder a cualquier objetivo. Entonces, pues, esta es una carta que a lo mejor la juegas en turno 4, pero como pueden ver en el cubo hay muchos tipos de cartas, artefactos que van al cementerio, eh, sorcery, instant, etcétera. Y hay mucho automil también. Entonces, esta carta normalmente va a ser una 3-4, una 5-6 por 4 manás, que además cuando llega le va a hacer 5 daños a cualquier objetivo. Entonces, va a terminar siendo como un un Flameton Kabu. No sé, para ahí los viejitos como yo, que recordemos esa carta. Pero es una criatura que llega y genera value, ¿no? Ahora seguimos con Teferi Time Traveler. O Teferi chiquito, como lo conocen por ahí. Uno genérico, uno blanco, uno azul. Es un Planeswalker, obviamente. Y tiene una habilidad estática que es muy importante. Que dice que el oponente solo puede jugar spells cuando pudieran castear un conjuro. ¿Qué quiere decir? Que todos sus hechizos con flash los va a hacer que solamente se puedan jugar como conjuro. Sus counters van a ser pues ya literal basura. Y tú vas a poder jugar en tu turno sin ningún problema de que te vayan a counterear. Además tiene más uno. Hasta el siguiente turno puedes jugar conjuros como si tuvieran flash.
Y -3, regresas un artefacto, criatura o encantamiento a la mano de su controlador. Y bueno, de su dueño. Y robas carta. Entonces es una manera muy fácil de interactuar y de tener además esa cláusula de seguridad para evitar los counters de tu oponente. Ahora seguimos con Fable of the Mirror Breaker. Esta carta ha estado, bueno, estuvo últimamente en estándar, entonces no creo que, no hay necesidad de decir por qué es tan fuerte, pero la verdad es que sí es bastante, bastante fuerte. Em, También, no necesariamente, pero si la aceleras, si la juegas en turno 2, la verdad está increíble, ¿no? Entonces, pues, otra de las cartas que les tenemos que dar prioridad, te pone un monito que te genera maná. También te da selección de cartas, robas y descartas. Y además también en este formato queremos tener a lo mejor a veces criaturas en el cementerio para poderlas reanimar. Es otra manera de poderlo descartar. Y también la parte de atrás de la saga, que es la que genera las copias, pues también es una excelente amenaza que si no, tu oponente no la responde, pues va a tener algunos problemillas. Ahora seguimos con Animate Dead, otra de los hechizos que regresan criaturas del cementerio al campo. Y también tener en cuenta de que va a haber muchas criaturas muy chonchas en el cubo que las vamos a querer animar, como por ejemplo el Archon of Cruelty, que también es uno de las maneras más potentes, o de las criaturas más potentes de reanimar. Por ahí tenemos a Griselbrand también, entre otros. Entonces, pues una manera fácil de regresar criaturas del cementerio al campo. Ahora tengo a Felia, Exuberant Shepherd, cuesta un genérico 1 blanco por una criatura que tiene flash 2/2. Cuando ataca exilias hasta otro permanente que no sea tierra. Al principio del siguiente end step, regresas esa carta al campo bajo el control de su oponente, perdón, bajo el control de su dueño. Y si entró bajo tu control, le pones un contador a Felia. Esta es una carta muy buena porque además de que es una carta que te va a hacer que puedas generar valor, por ejemplo con los Overlords, que si los exilias y regresan, van a regresar ya como la criatura, no como el encantamiento. Además hay combos específicos como por ejemplo con el... Um, ay, se me fue el nombre. Pero con esta, un Priest, que es una carta de 2 manás que cuando una criatura que no fue casteada entra al campo de batalla, mejor la exilias. Y entonces, pues si exiliaste una carta del oponente, una criatura del oponente y además tienes ese priest en campo, pues ya no va a regresar, ¿no? Entonces otra carta importante que, este, pues en White Winnie, en el deck mono blanco o Boros, es una excelente opción. Por aquí tenemos también Solitude. Esta criatura que cuesta 3 manás genéricos, 2 blancos. Tiene Flash Lifelink y cuando entra exilia una criatura y su controlador gana vida igual a su poder. Un tipo Swords to Plowshares, ¿no? También lo puedes evocar exiliando una carta de tu mano. Entonces, si exilias una carta de tu mano, la puedes jugar, se va a sacrificar, pero tienes el efecto de Swords to Plowshares como tal con Flash. Entonces, pues es una criatura muy versátil que nos hace tener como que esa seguridad de que no nos van a arrollar con una aceleración muy grande como la que ya hemos estado como que platicando antes, ¿no? Entonces, otra a la que tenemos que darle prioridad. Ahora tenemos Entomb, que es un instantáneo, uno negro, que buscas en tu librería por una carta, la pones en el cementerio, después barajas. Y ahí tú me preguntarás, Adrián, ¿de qué me sirve poner una carta en mi cementerio? Pues para muchas cosas, mi querido Saltamontes. Por ejemplo, para reanimarla. Para reanimarla, por ejemplo, voy a poner a Traxa con Entomb en turno 1 y después en turno 2 voy a jugar Animated. La voy a recuperar. Además, existen otros combos un poquito ya más avanzados en los que quieres tener cosas en el cementerio, como por ejemplo el combo de Underworld Breach,
en el que a lo mejor quieres tener en el cementerio mm, el Black Lotus o LED, el Lion's Eye Diamond. Entonces vas a poder ir a buscarlo y no hay necesidad de robarlo. Eso es como... Pero ya hay... Ya esos son como combos un poquito ya más pensados. Otra de las cosas que pudieras ir a buscar, a lo mejor cartas que tengan flashback, o a lo mejor si tienes un time walk, pero en tu mano tienes el Snapcaster, o maneras de regresar el time walk, pues a lo mejor si vas a querer ir a hacerle entomb a ese time walk, ¿no? Y por último tenemos a Ursa, que es una criatura de 2 genéricos, 2 azules, que es una 1/4 cuando llega. Pone un constructo de los de Ursa que gana +1/+1 por cada artefacto. También puedes tapear un artefacto enderezado y te da un mana azul. Y también puedes pagar 5. Eh, ¿Cómo se dice? Barajas tu librería. Después exilias el tope. Y después, hasta el final del turno, le puedes jugar sin pagar su coste de mana. Otra de las cartas bien importantes del deck de artefactos. Que además te da una manera de gastar ese mana que estás generando con los artefactos. O con la Tolarian Academy, por ejemplo. Entonces, otro de los que le tenemos que dar ahí bastante prioridad. Estas son las cartas como más importantes, más potentes del cubo. No son todas, obviamente, porque son muchísimas cartas. Pero teniendo a lo mejor estas cartas en tu deck y generando una sinergia o combos alrededor de estas cartas, te vas a encontrar con que empiezas a generar pues jugadas muy potentes, que básicamente es de lo que se trata el cubo, ¿no? Así como hacer jugadas muy manchadas. También hay como dos tipos de barajas en este formato que, que son como barajas de combo que quieren encontrar esas dos cartas que le hagan ganar. Pero si no, si a lo mejor no pudiste abrir esas cartas de combo, no las tienes en tu deck, etcétera. Otra de las vertientes de cartas o más bien de barajas en cubo, es que te vayas a la interacción. Que tengas cosas baratas e interactivas. A lo mejor combos muy potentes o barato e interactivo. O a lo mejor otro tipo de baraja en la que solamente quieres terminar el juego, ¿no? O sea, acelerando y poniendo criaturas pues muy buenas en campo y ahora sí que terminar a tu oponente lo más rápido que puedas. Como con Broadside Bombardiers, con Minsc and Boo, con Fable, etcétera, con cartas que te generan valor y que le estás jugando antes de tiempo, ¿no? Básicamente, ese es como el mensaje del día de hoy. Un poquito de a lo mejor información para los que quieran empezar ahí a jugar cubo. Y pues ojalá que empiecen ahí a darle sus pininos al cubo. Y que por ahí me platiquen cómo les ha ido. Yo ahorita voy a empezar a subir algunos videos también de cubo. Y al tiro porque se nos vienen ahora sí ya por fin el contenido de Avatar de Last Airbender. Entonces pues ya vamos preparándonos para ese pre-release de la siguiente semana, creo. Entonces, pues bueno, chavos, espero que les haya gustado este video. Espero que disfruten muchísimo draftear ese cubo. Y pues síganme en todas mis redes sociales, en Facebook Talento Limitado, en YouTube también Talento Limitado. Y pues por aquí nos seguimos viendo para divertirnos un poco jugando limitado. Yo soy Adrián y pásenla chido. Nos vemos pronto.